Y bueno, ahora sí me acompaña Julio Schilling, quien es escritor, es politólogo. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Pero más bien, Jorge, gracias a Dios y un placer estar contigo como siempre. Julio, vamos a hablar antes de que entremos en la vorágine informativa acerca de un simposio que vas a tener. El simposio se va a llamar Un partido en lo que la Internet conecta aquí, ahora sí ya. Un partido de oposición en elecciones castristas. ¿Funcional o figurativo? Explícanos un poco de qué va esto. ¿Cómo no? El modelo dictatorial que engendró la dictadura castrista a raíz de la caída del comunismo soviético es lo que salió del Foro de Sao Paulo. O sea, que buscaba primero ganar elecciones, una vez que estaba en el poder, desnaturalizar el sistema, pero tener una oposición que podían controlar, una oposición figurativa, no en el sentido de tal vez de patriotismo que algunas de esas personas pueden sentir, sino por el hecho de que no pueden competir porque el sistema ya fue diseñado para contemplar la presencia de un partido como una cuestión cosmética que sirve para engatusar, engañar al occidente, a los países libres, para que piensen de que, no, mira, aquí hay votaciones y bueno, pues somos una democracia. Entonces la dictadura cubana en algún momento se va a lanzar a eso. En algún momento eso viene porque están buscando todas las vías de la supervivencia y el propósito del simposio es esclarecer y hacer conciencia de la naturaleza de sistemas como el castrocomunismo y tratar de evitar el error de pensar que en elecciones del castrocomunismo realmente lo podemos comparar a lo que son elecciones en países libres, que aunque tengan defectos y siempre el humano pues podrá tratar de escatimar y de hacer cosas incorrectas, el sistema tiene avenidas de rescate, ¿verdad? Como vemos en los Estados Unidos, leyes de integridad del voto, o sea, hay diferentes cursos que se pueden tomar, pero un régimen como el comunista en Cuba, absolutamente no hay, o sea, entonces esto lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Bolivia, donde hay una oposición, participan en votaciones, pero se las arreglan para permanecer en el poder. Entonces yo creo que esto requiere con anterioridad una explicación del caso cubano para que particularmente los cubanos, pero yo creo que esto sirve en general a hermanos latinoamericanos que aún tal vez tienen esperanza en que esa vía es la vía que les podrá en algún momento dar la libertad y la democracia, para que entiendan de que eso es una farsa y ese es el propósito del evento de este jueves, pasa mañana, el jueves 25, este jueves que viene. La entrada es completamente gratis a las 5:30 en la Biblioteca Regional de Westchester. Van a participar Alain Toledano, Sandra Hernández y Luis Leonel León. Este servidor será el moderador. Habrá una sesión de preguntas y respuestas y se va a transmitir en vivo y en directo por diferentes plataformas, pero por la página Patria de Martí lo pueden acceder y ver. Esto es un proceso, Jorge, muy importante porque esto vendrá, o sea, el régimen castrista en determinado momento va a anunciar que van a conceder este espacio y eso ya tenemos, ya estamos viendo eso, lo que funciona en Nicaragua, cómo funciona en Venezuela y cómo funciona en Bolivia. Entonces hay que evitar eso y estar bien consciente de lo que está ocurriendo. Es para perpetuarse en el poder lo que el régimen castrista quiere hacer, nada más que eso. Repito, los panelistas, como moderador vas a estar tú, Julio Schilling, panelistas Alain Toledano, Luis Leonel León y Sabrina Hernández, que trabaja en el noticiero, forma parte de la gente de la mañana aquí en La Nueva Poderosa. Perfecto. Vamos a pasar entonces con las informaciones, Julio. Resulta que ya comenzó el juicio a Donald Trump.
El abogado de la defensa, por supuesto, dice que Donald Trump no cometió ningún delito. Ya comenzaron los argumentos orales. El abogado dijo algo que a mí me dejó un poco confundido. Quisiera tu aclaración aquí. El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo: no hay nada malo en tratar de influir en una elección. Se llama democracia. Le ponen algo siniestro a esta idea como si fuera un crimen. El abogado de Trump calificó a Trump como inocente y dijo que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan nunca debió haber presentado este caso. Blanche habló poco después de que los fiscales dijeron que Trump violó la ley al engañar a los votantes. Yo no entiendo esto de engañar a los votantes, porque están diciendo que Donald Trump supuestamente falsificó registros para pagarle a dos mujeres, a Stormy Daniels y a otra más de la revista Playboy. Pero si se trata de engañar a los votantes, y aquí te dejo el micrófono para que tú también reflexiones, habría que hablar de esta carta firmada por 50 expertos en comunidad de inteligencia, o sea, 50 miembros de esta comunidad que firmaron una carta diciendo que la laptop de Hunter Biden era un invento ruso, era una conspiración rusa, cuando esta carta no era nada más y nada menos que para darle a Joe Biden en el debate con Donald Trump un asidero para que él pudiera citar esta carta y que eso le diese alguna credibilidad. Cuando todos estos expertos en el tema de seguridad sabían que la laptop de Hunter Biden era real. El FBI sabía que la laptop de Hunter Biden era real, aunque abordó, o sea, estuvo en reuniones con funcionarios de Facebook para que Facebook censurara esta información. Entonces, que no me vengan a hablar a mí de engañar al votante, pero volviendo a enfocarnos en el tema del juicio de Donald Trump. ¿Qué crees tú, Julio? Fíjate, Jorge, tú has descrito un ejemplo de muchísimos más que existen, pero un ejemplo de cómo los demócratas han utilizado diferentes mecanismos que incluyen mentir, cometer fraude en cuanto a cambiar, o sea, información para solicitar de cortes el permiso para espiar a ciudadanos norteamericanos en campaña, como en el 2016. O sea, primero, porque son tan, y me refiero a la campaña de Hillary Clinton, el Partido Demócrata, que financió reportes que sabían que era información falsa, desinformación, mentiras burdas, que contó con la complicidad del FBI de Barack Obama, de la Agencia Central de Inteligencia de Barack Obama. Esto no es conspiración, esto es probado. Entonces, todo esto era para desdibujar la realidad, para presentar a un candidato como si fuera, si tuviera lazos con una potencia extranjera, cosa que era completamente una mentira. Y lo peor es que esta narrativa lo mantuvieron aún en la presidencia del que ganó las elecciones, Donald Trump. Así que esto se ha convertido en una industria y tenemos que señalar el propósito de todo político es ganar elecciones. O sea, como bien describió el abogado del presidente Trump, eso es la democracia, pero ganar por métodos no ilegales, ¿no es verdad? Métodos que tienen apego a un Estado de Derecho. Sin embargo, esto no lo vimos en el 2016 y podemos decir que esto ha sido la obra de Barack Obama desde que llegó al poder, en penetrar el FBI, penetrar la CIA, penetrar instituciones claves para poder, por medio de las cortes, por medio de las filtraciones a los medios, cosas que se entiende. Por ejemplo, James Comey divulgó información que sabemos que él la divulgó, y eso es para que él
no que perdiera su licencia de abogado, que hubiera ido preso. O sea, y sin embargo, ¿cómo es que las leyes no se aplican a determinadas figuras que estuvieron envueltas en esa conspiración para, primero, privar a Donald Trump que ganara en el 2016 y segundo, después descarrilar su presidencia por diferentes métodos? Entonces vemos que esa campaña persiste en este momento y de todas las artimañas legales, porque ya las cortes tienen una gran similitud a las cortes en dictaduras plenamente identificadas con regímenes no democráticos, con procedimientos, y me refiero a determinadas cortes que existen en Nueva York y en Washington, D.C., en zonas geográficas donde los fiscales y los jueces son activistas políticos, son revolucionarios, están sentados vistiendo e imitando, o sea, haciéndonos creer que realmente tienen un apego a la ley. Pero como bien dijo Santo Tomás de Aquino, una ley injusta y la aplicación de la ley con propósitos ilegítimos, espurios e inmorales no es una ley. Siempre hay que recordar, la esclavitud fue legal, el holocausto fue legal, el gran salto de Mao, que mató más de 65 millones de personas, fue legal. Así que con esta misma legalidad están buscando interferir descaradamente en estas elecciones, por cualquier vía, por cualquier método que sea. Entonces, de todas las artimañas legales que estamos viendo, este tal vez es el peor, el más descarado, donde quieren, han inventado ley, han cambiado estatutos, cosas que el Departamento de Justicia Federal no quiso entrar en esto. Y si tú dices, bueno, pero ¿por qué no quiso? Muy sencillo, porque ellos sabían que no iban a tener la protección geográfica de tener un esquema de votantes como los que hay en la ciudad de Nueva York, con ese prejuicio ideológico. Entonces, pues claro, decidieron no hay caso y le tiraron la pelota a este abogado facilitado por los fondos de Soros, para Alvin Bragg. Correcto. Alvin Bragg. Mira, tengo que ir a la pausa comercial. Lo que dijo no Alvin Bragg, sino otro abogado que es el que está llevando específicamente el juicio. Claro, se sabe que este juicio fue llevado por la oficina de Alvin Bragg, pero es Matthew Colangelo el que está ahí hablando como uno de los fiscales. Dijo que este caso trata sobre una conspiración y un encubrimiento, una conspiración ilegal para socavar la integridad de una elección presidencial y luego las medidas que tomó Donald Trump para ocultar ese fraude electoral ilegal. Esto fue lo que dijo Matthew Colangelo. Yo a Trump no le arriendo muchísima ganancia con este juicio, porque aunque sea el caso más absurdo del mundo, si es en New York, probablemente vaya a perder. Y bueno, pues parece que los liberales están gozando de lo lindo. Claro que a mí, tal vez la reflexión que me provoca esto es que si usted es liberal y usted está gozando porque le están haciendo esto a Donald Trump y sencillamente Donald Trump le cae mal, no lo soporta, no puede verlo frente a la pantalla, pero se alegra de que le estén haciendo este juicio simplemente porque Donald Trump le cae mal, yo lo invito a que usted se cuestione sus estándares de justicia. Porque el día que se lo hagan al candidato favorito suyo, simplemente porque a otros les cae mal, entonces en justicia se va a tener que quedar callado. No va a poder protestar. O sea que aquí, desde mi perspectiva, se está utilizando a la justicia como un arma política. El abogado Colangelo en este juicio, y por cierto me acompaña aquí en el análisis Julio Schilling, quien es politólogo y analista, pues dice Matthew Colangelo, este caso trata sobre una conspiración y un encubrimiento, una conspiración ilegal para socavar la integridad de una elección presidencial y luego las medidas que tomó Donald Trump para ocultar ese fraude electoral ilegal.
Colangelo le dijo al jurado que escucharían a Trump resolver los detalles del plan con su propia voz en conversaciones grabadas. Vamos a ver qué dicen esas conversaciones, ¿no? Porque en estos argumentos iniciales, los abogados suelen inflar bastante el caso, ponerlo bien tétrico para impresionar al jurado. Aunque en este caso, específicamente, no hace falta impresionarlo tanto. Se trata de New York. Yo lo dije antes de irme a la pausa comercial. Así sea el caso más absurdo del mundo, si es Donald Trump, va a perder en New York. Olvídese usted, ahí va a perder. Los dos abogados hicieron sus declaraciones iniciales en lo que puede ser el único de los 4 juicios que Trump tendrá, de los 4 procesos penales o criminales que Trump tendrá. Probablemente este sea el único antes de las elecciones del 5 de noviembre. Colangelo le dijo al jurado que Trump participó en una conspiración de atrapar y matar, catch and kill, con su ex abogado Michael Cohen y el editor David Pecker para encubrir información, él dijo, poco halagadora sobre Trump y ayudarlo a derrotar a la demócrata Hillary Clinton. Eso incluyó pagos a mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales con Trump, incluido un pago de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels, en un momento en el que se dice que él enfrentaba, eso lo dice Colangelo, otras revelaciones de mala conducta sexual. El año pasado, la oficina de Bragg acusó a Trump de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de $130,000 que el que era abogado, Michael Cohen, le hizo a esta señora Stormy Daniels, que su verdadero nombre es Stephanie Clifford, en los últimos días de la campaña de 2016. Lo que me llama la atención aquí es que al comenzar el juicio, el juez Merchan dictaminó que los fiscales pueden preguntarle a Trump, si es que Trump testifica, sobre otros 2 casos judiciales. Uno que descubrió que había indicado erróneamente, de manera fraudulenta, el valor de sus activos en los inmuebles. O sea, el mismo caso de New York, donde le pusieron la multa astronómica a Donald Trump. Según Merchan, pueden preguntarle sobre eso. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero el juez lo autorizó. Y también le pueden preguntar sobre este caso a la escritora E. Jean Carroll, que también Donald Trump le tiene que pagar millones. Ella lo acusó de violación, después no pasó lo de violación, sí lo de asalto. Al final, repito, millones para esta escritora que no se acordaba ni del día exacto. La ropa que supuestamente se compró ese día en esa tienda en New York todavía no se había fabricado en ese entonces. También Merchan autorizó a que los abogados pongan la cinta donde Trump hace comentarios vulgares sobre agarrar a la mujer por esa misma parte, aunque a los jurados no se les va a permitir ver la cinta, pero la transcripción de la cinta sí iría en el juicio. ¿Cuál es tu comentario final para pasar a otra información sobre esto, Julio? Pero Jorge, la razón por la cual estamos viendo en este caso algo totalmente bizarro, ¿no es verdad? De traer a colación casos que no tienen que ver directamente con este, ni indirectamente con este caso, es una trampa para que el presidente Donald Trump cometa perjurio, para que de alguna manera diga algo que se pueda usar en su contra, porque estos otros casos ya tienen una serie de datos de investigación y para ver si lo agarran en algo que él se puede confundir con tantas cosas que parecen parecidos pero no tienen nada que ver de parecido. Sin embargo, es algo muy utilizado en el campo legal donde se ponen trampas para que cometan perjurios. Aquí te das cuenta que esto es un intento coordinado para interferir
en las elecciones. Esto es una persecución política de la oposición con la misma talla de la que vemos en dictaduras. Hay que estar clarísimo, porque cuando una dictadura descalifica a un político, no es que lo hace solamente porque le cae mal, no lo hace porque no quiere que compita, entonces le meten cargo de corrupción, le meten cargo de... O sea, siempre vemos esta trampa. En Cuba, según la dictadura castrista, no hay presos políticos, todos cometieron otros crímenes. Entonces, esto es una táctica vieja, esto mismo ocurre en Rusia, en China, en Irán, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Hay una presidenta que está presa por tu vida, una expresidenta. Entonces, esto es una realidad, y que no me digan que no, que esto no ocurre en los Estados Unidos, porque el que diga eso no conoce lo que los Estados Unidos está viviendo hoy. Entonces, eso es el intento descarado, más allá de que ellos saben de que esto no va a sobrevivir una vez que en apelación sale del pantano, del fango legal que es el sistema corrupto de Nueva York, del fiscal de Manhattan. No importa, logran el daño que están buscando de mantener a Trump fuera de la elección, de ver si algo pega, de ver si en alguna manera él pues puede, con toda la razón de estar muy molesto con todo esto, pues puede decir cosas que lo pudieran perjudicar, que le puede costar votos con algunos votantes que no están decididos, sí, de centro izquierda. Ese es el propósito, Jorge. Mira, hay una información aquí sobre esto. Resulta que David Pecker, que era editor en ese momento de la revista American Media, bueno, pues el señor Colangelo, que es el abogado, dice que David Pecker no actuaba como editor, sino como cómplice en todo esto. American Media, que esto lo publicó el National Enquirer, bueno, pues según el National Enquirer, American Media admitió en 2018 que pagó $150,000 a la exmodelo de la revista Playboy, Karen McDougal, por los derechos de su afirmación de que tuvo una relación con Trump en 2006 y 2007. American Media dijo que trabajó en concierto con la campaña de Trump y nunca publicó esa historia. Vamos a ver qué sucede con esto. En el juicio de Trump, Trump es acusado de registrar falsamente su reembolso de 2017 a Cohen por el pago a Daniels como un gasto legal en los libros de su empresa de bienes raíces. Aquí lo que tiene que hacer el fiscal, si quiere probar algo, es establecer algún vínculo entre o Cohen o esta revista con Donald Trump y probarlo. Trump, por su parte, dice que esos pagos fueron de dinero personal y que él no tuvo ninguna relación con Karen McDougal. En el año 2018 se encontró también una nota, escrita en el año 2018 de Stormy Daniels, donde ella dice, la señora Stephanie Clifford dice que ella no recibió ningún dinero y que no tuvo ningún tipo de contacto sexual con Donald Trump. Vamos a ver qué evidencia se usa en todo esto. Mira, tengo una información aquí que dice que un grupo de 15 funcionarios financieros estatales de 3 estados diferentes enviaron una carta al director ejecutivo del Bank of America diciéndole que dejara de desbancar a los clientes conservadores. En la carta enviada a principios de esta semana, los funcionarios financieros de esos estados dicen que las acciones de Bank of America dañaron las libertades civiles de los americanos. Escribimos para expresar nuestra preocupación por el historial preocupante, dicen ellos, de desbancar de manera politizada de Bank of America. Así dice la carta. Las políticas y prácticas de desbancar de Bank of America amenazan la salud financiera de la empresa, su reputación ante los clientes, la economía de nuestra nación y las libertades civiles de los americanos comunes y corrientes. Ya me tengo que ir a la pausa, Julio,
si te pudieras quedar un minuto más luego de la pausa para comentar brevemente esta información que para mí es muy preocupante. Yo sabía que Bank of America estaba dentro de la agenda, pero lo que dicen estos fiscales es tremendo. Ustedes quédense, queridos oyentes. Me acompaña Julio Schilling. Julio, sobre este tema de Bank of America, hay que recalcar que 15 funcionarios financieros estatales de 13 estados diferentes, 13 estados diferentes, enviaron una carta al director ejecutivo de Bank of America. La carta continúa criticando a los ejecutivos de estas instituciones financieras, en particular Bank of America, porque esta carta era para Bank of America, por contribuir a una atmósfera política ya dividida al supuestamente participar en esto de desbancar, o sea, sacarte del banco. La carta menciona varios ejemplos, pero entre ellos menciona un momento en el que Bank of America cerró la cuenta de Timothy II Project International, que capacita a pastores en varios países. Según se informa, el banco le dijo al grupo que este grupo le dijo: ustedes están operando un tipo de negocio que hemos elegido no atender. Y esto según el Washington Examiner. Y en cartas de seguimiento, pues Bank of America le dijo a estos bancos, a esta organización, que ya no se alinea con la tolerancia al riesgo del banco. Explícanos un poco esto, tu comentario, Julio. Mira, Jorge, hay que entender esto y yo creo que hay que felicitar a esos 15 oficiales de estados que están saliendo a la defensa de la libertad de expresión, porque aquí hay una realidad y esto es muy importante que se entienda. El 70% de la financiación privada que proviene de fondos de inversión están manejados por tres compañías, BlackRock, Vanguard y State Street. Y estas tres compañías están comprometidos medularmente con preceptos del marxismo cultural. Están casados, pero con la ideología de género, la ideología, la teoría crítica queer, la teoría crítica de raza, la teoría crítica postcolonial. O sea, han adoptado preceptos marxistas y se lo imponen como condición para recibir financiamiento. No estoy excusando a los oficiales de Bank of America, pero es importante cuando vemos, por ejemplo, como otra empresa cristiana, Chick-fil-A, pues al fin quebró y decidió aceptar y cambiar sus normas. Fue por la presión para no quedarse sin acceso a fondos de inversión, que sin eso no pueden crecer en muchos casos. Eso es uno de los grandes peligros que estamos enfrentando y no hay otra alternativa que acción estatal para prohibir este tipo de discriminación. Esto es, o sea, las leyes de los derechos civiles para precisamente evitar que se discrimine basado en el sexo, en la religión, hay que aplicarlo también a la ideología y de eso no está ocurriendo. Y esto es una de las cosas que menos se entiende y menos se está reforzando. Pero Bank of America es simplemente uno de muchos otros que están utilizando. Y si ampliamos el panorama en esta discusión, en este tema, mejor dicho, Jorge, vemos una institución como Google, como YouTube, Sí. antes de, o sea, cuando era Twitter, donde ellos básicamente determinaban, violando su condición, en el caso de los entornos públicos que gozan de privilegios de sección 230, que es una protección que tienen para que no les demanden, y sin embargo abusan de eso y se convierten en empresas editoriales. En este caso, no pueden, y la ley tiene que ser aplicada. Yo creo que esto, con el favor de Dios, un presidente Trump tiene que básicamente poner presión desde la plataforma federal para que estos tipos de cosas no se hagan. Yo sé que hay muchos libertarios que van a decir, no, eso es intervención, pero lo que han dejado de ver mis amigos libertarios es que por medio
de la utilización de instituciones privadas se está promoviendo un marxismo como nunca lo logró la Unión Soviética. Es cierto, es cierto eso que tú dices. Es tremenda la penetración en este sentido. Mira, hay una información aquí que a mí me gustaría que tú comentaras también. Resulta que la Corte Suprema va a escuchar argumentos esta semana para determinar si el presidente Donald Trump es inmune a ser procesado en un caso federal que lo acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones del año 2020. Además de establecer un fallo potencialmente histórico sobre el alcance del poder presidencial, se espera que la decisión del tribunal contribuya en gran medida a determinar la fecha del juicio para Trump en uno de estos 4 procesos penales que enfrenta el presunto candidato presidencial republicano. Digo presunto porque todavía no es el oficial, porque no se ha celebrado la convención. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia posiblemente podría encaminar el caso hacia el juicio este otoño. Pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumenta grandemente la probabilidad de que las elecciones presidenciales de noviembre se realicen antes de que se pueda celebrar este juicio sobre si Trump es penalmente responsable de los presuntos intentos de deshacer una elección. Esto a mí me parece descabellado, pero el punto de reflexión aquí de la Corte Suprema es la inmunidad de Trump. En un minuto, porque es el tiempo que me queda, ¿tú crees que Trump es inmune, que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser inmune y esto se cumpliría siempre? Jorge, las acciones del presidente lo llevó a cabo siendo presidente y lo hizo en defensa del sistema republicano que ejerce la democracia. O sea, es la responsabilidad de un presidente asegurar que no había fraude. Si bien no se probó que hubo fraude, tampoco se probó que no hubo fraude, porque las cortes desestimaron los casos, ni siquiera escucharon la evidencia. Lo que no hay duda es que hubo una gran cantidad de irregularidades. Entonces, en eso está determinado que hubo una conspiración, como lo admitió el artículo de Molly Ball en la revista Time, de parte de sectores de influencia para evitar que Trump llegara al poder, un artículo que salió ya después de las elecciones. Quedó claro que vivimos cosas como la que tú bien señalaste, el ocultar la información en la laptop del hijo del presidente, un mecanismo de interferencia en elecciones que el presidente Trump estaba todo, no en su derecho, en su responsabilidad como primer ejecutivo del país, pedir indagaciones y cuestionar la integridad del voto. Sí. Lo quieren criminalizar porque precisamente quieren criminalizar la oposición, quieren perpetuarse en el poder, igual que se han hecho en regímenes autoritarios, y eso es lo que quiera Dios que el Tribunal Supremo pues en esto determine de la manera justa, porque si no el sistema estadounidense estaría quebrado, tal vez más allá de una solución. Muchísimas gracias, Julio, por haberme acompañado en este segmento. Gracias. Un placer siempre. Claro que sí, amigos. Conversé con Julio Schilling.